Y a partir de ahí todo lo que fue generando Jorge, tanto en gráfica como en televisión, como en radio también, fue revolucionario. Y obviamente un tipo tan polémico, porque Claro. amado y odiado obviamente, no podía irse de una manera tranquila. Y como vos decías recién, en los últimos 6 meses que él estuvo internado, sobre todo en su última internación, Sí, fueron 6 meses y medio. fue un Tremendo. escándalo gigantesco lo que se vivió alrededor de él, con Elba Marcovecchio por un lado y con sus hijas por el otro, que siguen enfrentadas al día de hoy. Sí. Y tal es así que ellas dieron una entrevista, hoy después de las 12 del mediodía, Diego Leuco estrena un documental en resumido, donde habla con un montón de personas allegadas a Jorge Lanata, pero les hizo una entrevista muy interesante a sus 2 hijas, Sí. a Lola y a Bárbara. Exacto. Nos pasó el fragmento de Lola y de Bárbara, que más nos podía llegar a interesar a nosotros, que somos un programa de espectáculo, donde hablan de la relación con Elba Marcovecchio. Vamos a ver la primera parte de esta entrevista que hace Diego Leuco, donde hablan de cómo era la internación y de cuáles eran los impedimentos que tenían para ir a ver a su Que hasta ahora eran trascendidos. Mirá. Empezaron a pasar cosas raras en la internación. Mi papá terminó internado en el Italiano, que era un hospital que nunca había estado. Terminó internado ahí porque el estudio que se fue a hacer era ahí. En ese hospital había lista para entrar, como lista de gente habilitada para entrar. Entonces, todo empezó con quién autorizaba las visitas. Y bueno, nada, al principio solo se nos autorizó a mí y a Lola para entrar y no se autorizaba ni a la mamá de Lola, ni a Kiwi, ni a mi mamá, ni a Margarita, que era la mejor amiga de mi papá. Que Margarita Perata. Sí, la que siempre, o sea, no hubo internación en la que no estuviera Margarita. Ni Martina Perdiguero, que era la asistente de mi papá, la que además tenía el trato con los médicos. O sea, no es que era la asistente que le llevaba la ropa a la tintorería. Era un asistente full, total de su vida y de su salud. Se hacía cargo de su salud. Era el contacto con los médicos, la que le armaba las pastillas y todo. Entonces el problema empezó ahí, con el tema de la lista de ingresos. O sea, el problema, el primer, si quieren, cortocircuito, para llamarlo de esta manera, fue humano. Fue profundamente humano. Queremos que la gente que más quería a mi viejo pueda estar ahí con mi viejo, que más quiere a mi viejo esté ahí. Soy la cónyuge, decido yo. Solo entran estas 2, 3 personas. ¿Y hasta ese momento había habido algún problema anterior? No. Sí, siempre hubo. Sí. Bueno, nunca, yo por lo menos no tuve relación. Yo siempre tuve una relación un poco más cordial. También yo vivía con mi papá. Claro. O sea, con mi papá y con mi mamá. Pero nada, entonces, no sé. Pero ¿cuál puede ser la respuesta a un pedido de, mira, son personas que han estado en las cientos de internaciones anteriores, que son parte de la vida de Jorge, y está clarísimo cuál es el vínculo, porque además ni Andrea ni Kiwi jamás ocuparon un lugar distinto al que tenían y al... Digo, ¿cuál puede ser el motivo para no dejar...? Varias situaciones, digo, no es que nunca la habían visto internada. Claro, y nunca, eso es lo que a mí, cuando a mí me preguntaban en ese momento, nada que ver con ustedes, pero a mí también venían a preguntarme, yo le decía, esto nunca pasó. Nunca hubo un problema sobre la familia que tenía Jorge alrededor. Él, otra frase hermosa de, es uno de nosotros, ¿viste? Él se refería a gente que había laburado con él decía, es uno de nosotros. Nunca hubo problemas con eso, entonces por eso me llamó tanto la atención en ese momento. Bueno, fuerte, porque si bien, como decías vos, Nancy, siempre eran trascendidos o eran filtraciones, que por ahí alguna de las hijas o alguien hablaba con algún periodista, es la primera vez que cuentan ellas lo que vivieron, es la versión de ellas, ¿no? Por supuesto, con Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata, que se llevaban pésimo y que habíamos contado en su momento a los periodistas que había listas, supuestamente había dado Elba en su momento,
para decir, este entra, este no entra. Y acá las hijas lo están confirmando. Bueno, a ver, legalmente la cónyuge tiene derecho a decidir quién entra o no a un sanatorio, que era, como en este caso decimos, terminó en el italiano porque fue a hacerse un estudio y quedó internado, no era Sí. donde habitualmente él se internaba. Ahora, las dos exmujeres no autorizadas para entrar no eran dos exmujeres como las de cualquier otro que se puede llegar a entender. Andrea fue la productora de toda la vida y seguía ejecutiva de la trabajando, radio, la claro. persona de confianza, el sostén la de mamá Jorge. de Bárbara. La mamá de Bárbara en cuanto a lo que era la cuestión laboral de Sí. Jorge, él siempre se respaldó en Andrea y Kiwi fue la mujer que le donó un riñón. O sea, si había llegado vivo hasta ese momento Jorge Lanata era gracias al gesto de Kiwi. No, y además no solamente ella, sino también a Margarita. Margarita, como lo explicaban recién, era la mano derecha, ya era familia Claro. de Jorge Lanata. Ustedes se acuerdan que el primer programa de Puro Show, nosotros arrancamos porque hacía muy poquito tiempo que había muerto Jorge. Mati le hizo una excelente nota al que era el chofer de Claro, Jorge, Facundo. que también Ay, me era el acuerdo. hijo de Margarita, Sí, la claro. secretaria. Si no me equivoco, ¿sí, no? Sí, sí, Era- sí, era sí, gente era el muy- hijo. Sí, o de la contadora. Ay, ahora se me Sí, borró. no, me Bueno, no parece que importa. Margarita no. La cuestión es que el chofer también era una persona muy allegada a Jorge y que era prácticamente de la familia. Y que en esa nota también, él, fue muy fuerte la nota que hicimos en su momento, él cuenta que Elba les prohibía el ingreso, que Elba no se había comportado bien con ellos. Repito, esto es lo que dicen los No, protagonistas. hubo Uno algo no más en sabe este cuál caso es. que no te acordás, que en su momento Facundo, el chofer, había trascendido un audio que le había grabado a Elba, cosa que tampoco está bien, pero le había grabado a Elba diciéndole, acá va a haber dos bandos, o estás del otro lado o estás del mío. O sea, Sí. tenían claro que iban a una especie de guerra. Ahora, Ahí me Yo- confundí con algo. Necesidad igual. Que Sí. quiero aclarar algo. Margarita era la mano derecha Sí. de Jorge y la mamá de Facundo era Alejandra, Ok, que era la que le ahí llevaba está. los números a ok. la nata. No, que yo coincido con lo que decía. Ay, se me fue la cabeza. ¿Lola o Lola o Bárbara? Bárbara. No, o no, Diego Diego. Leuco. Lo que decía Diego Leuco, era llamativo que la nata, que tuvo dos exmujeres, que siempre se llevaron bien, que siempre hubo una dinámica donde funcionó con sus asistentes, con la gente que él consideraba que era familia, y de repente entra la vida de él, Elba Marcovecchio, y empieza a pasar todo esto. Y bueno, de algo habla esa situación. A ver, es la mujer que la nata eligió, Sí, él por estaba supuesto. Está bien, Nancy, pero- pleno Estaba en su uso de sano sus juicio. Pero, facultades Nancy, cuando ¿qué poca decidió humanidad casarse. podés Pará, tener para generar cuando esto? se casó, y de hecho, contemos que al casamiento fue Lola, fue con Kiwita, no me acuerdo si Mirá Andrea que con fue, la la otra. Ahí está, mirá, ahí está la foto del casamiento. Claro. ¿Qué decías, Nacho? No, que qué poca humanidad podés tener para hacer esto, para en los últimos días, meses de vida de una persona no permitir a sus seres queridos por estar ahí junto a él acompañar. Bueno, vamos a escuchar porque las hijas siguieron contando en esta entrevista cómo eran las trabas que recibían para visitar a su papá. Y prácticamente lo que cuentan es que las hacían pasar por un detector de metales para ver con qué objetos ingresaban a ver a su papá. Escuchémoslas. Pasó que empezamos a ver por las cámaras que tenía mi papá en su escritorio, bueno, nada, los videos que todos vieron. Y nada, decidimos no hacer nada porque también era una situación muy difícil. O sea, mi papá, qué sé yo, podía salir en cualquier momento. Claro. O sea, ¿cómo le explicas? No, y además incluso explicándole en una situación de vulnerabilidad de salud, tampoco supongo que era lo más lindo de conversar, de che, hay un conflicto o nos está pasando esto. No, no. Uno trata de que no tengan angustias, preocupaciones las personas cuando están internadas, ¿no? No, y o sea, para nosotros fue una situación horrible, como ¿qué hacemos? O sea, si sale pasado mañana, ¿qué le decimos? ¿No llegaron a hablar del tema con él? No, No. no. Fue una decisión también de ustedes eso, ni siquiera mencionarlo. No. Y bueno, después se llegó a una instancia en la que él estaba mejor y lo trasladaron a otra clínica de rehabilitación, donde dijimos, bueno, ahora que nos trasladan a otra clínica, por ahí esto afloja con el tema de los ingresos, como bueno, nada, todo va a mejorar. Fue 1000 veces peor. No solo no podíamos entrar, sino no podíamos entrar con cartera. Detectores mentales antes de entrar al cuarto con nuestro papá. O sea, ahí fue impresionante, como que no lo podíamos creer. O sea, fue el cumpleaños de papá, fue el cumple de él que pasamos ahí adentro y no podíamos tener una foto con nuestro papá. O sea, sí, diciéndolo parece una locura. Mi papá. Ujú.
No podíamos entrar con celular, no podíamos entrar con cartera, no podíamos estar más de 45 minutos. ¿Y alguien les explicó por qué? Ellos decían que era por el bien de él y que por seguridad y no sé qué, pero no es que... ¿Pero qué tipo de seguridad? En todos los cuartos. Era en el de él. Y además, en una primera instancia, hubo una lista donde se veía que había otra gente que sí podía entrar con teléfono. Del otro lado, llamémosle. Sí. Yo me junté varias veces con el director, nos juntamos las dos, con la abogada, hice un momento y todo. Y ellos insistieron que era una disposición de la clínica. Pero ustedes sabían que había otras personas que por ahí entraban más fácil o sin tanto control. No, después entiendo que todos entraron sin celular, o sea que la regla se impuso para todos, pero bueno, era una regla impuesta solo para él, no para todos los pacientes. Claro. Y fue impuesta por un pedido el día que llegó. Pero volvemos a lo mismo, o sea, estas cosas que pasaban nos impedían pensar y estar presentes como teníamos que estar. Que eso es lo más doloroso, obviamente. No, y además perdíamos una cantidad de tiempo pidiendo reuniones con el director, con la abogada. Pobrecita Lola, ¿no? Sí. La más chica, que lo que reclama en este fragmento de la nota es algo muy sencillo. Era, mi papá cumplía años, Claro. quería tener una última foto, por ahí viste que se estila, no sé, que creo que ellas lo hicieron en algún momento, sacar una foto a la mano. Sí, habían subido No lo una. pudo hacer, sí, pero de otro momento, Sí. porque del día del cumpleaños, con su papá muriendo, no lo pudo hacer. Y eso me parece que es conmovedor, escuchar a su hija, que para su hija no era Jorge Lanata, el periodista, era su papá. En ese Papá, momento. claro. Y no podían visitar a su papá como ellas hubiesen querido, porque había trabas. En ese momento, Pampito, cuando le iban a buscar a Elba, lo que ella decía es que ella solo cumplía con los deseos de Jorge Lanata, como si todo lo que ella hiciera, las decisiones que tomara, fueran en función de los deseos de él. Y hablaba como, bueno, ahora hay que focalizarse en él, yo lo estoy cuidando hace un montón de tiempo. Cuando ella tiraba esto, yo tengo 2 hijos que no tienen papá y lo estoy cuidando hace, no sé, 78 días. Yo creo que ella ahí quería como dar a entender que la que estaba ocupando y la que de todo era ella y no el resto de las mujeres, de las exmujeres y las Sí, hijas. pero no había sido Sin la dejarlas primera pasar. internación, digamos No, que obvio ya que venía no. con problemas de salud desde hacía muchísimo tiempo, esto que decíamos hoy, no había zafado de tantas situaciones Claro. tan críticas que uno pensaba que iba a volver a zafar, y en ese momento siempre estuvo Más. acompañada, no solo El por tema- las hijas y las exmujeres, sino también por este Pero entorno Lo extraño que estabas fue contando. que cambiaron las reglas de juego al final, en esta última etapa. Bueno, porque estaba ella como cónyuge. ¿Ustedes se Sí. acuerdan que la casa de Jorge Lanata, una casa donde él recibía muchísima gente? De hecho, en los últimos años de vida de Jorge, él había armado un estudio de radio dentro de su casa, en su escritorio, porque no iba a la radio y la Claro, verdad que todos salía, ahí. salía perfecto. Y esa casa fue una casa de mucha polémica. Primero por los objetos de valor que tiene esa casa. Y segundo porque se acuerdan que se habían filtrado unas imágenes de Elba agarrando objetos que la habían... Yo en esto creo que la habían acusado injustamente Claro. como ladrona porque no lo era, por Era su supuesto, casa, porque era chicos. su casa, Era su casa. porque estaba casada con esa persona, así que todo lo que había ahí era de los dos. Pero más allá de eso, esa casa es la casa de la polémica. Y vamos a ver otro fragmento donde otra vez Lola, la más chica, vuelve a reclamar algo que debería ser fácil, natural, algo de la diaria y que increíblemente tiene trabas. Tiene trabas para volver a esa casa. Tiene trabas para ir a buscar los objetos que había en su cuarto de la casa de su papá. Escuchémosla, por favor. Y desde, ya pasó un año, ¿cambió algo? ¿Mejoró algo? ¿Avanzó algo? ¿O quedó todo como ahí en stand-by? ¿Pudieron hablar con Elba en este año de las diferencias o algo? ¿O todo quedó como hace un año? No, o sea, bueno, se inició la asociación, pero todavía, o sea, se inició en lo que es a nivel trámite, pero no a nivel división de bienes, digamos. Ok. Todo eso quedó suspendido en el tiempo, o sea, ¿Y ustedes pueden, por ejemplo, ver cosas de su viejo, objetos, o está todo ahí como congelado? no, quedó todo suspendido como
Ustedes no pueden entrar, por ejemplo, a Esmeralda o a otros lugares donde él vivió, Yo en nada. algún momento voy a tener que ir a vaciar mi cuarto. Claro, ¿tu cuarto quedó ahí en la sí. casa de Esmeralda? Sí. De la calle Esmeralda, ¿no? Por eso, que después fue el estudio de Radio Mitre, quedó como Estudio Esmeralda, Esmeralda, y por ahí uno lo da por hecho, pero qué loco, ¿no? O sea, es tu cuarto, o sea, sigue siendo tu cuarto y no puedes entrar. Sí. Pero bueno, nada, ya será. ¿Y recuerda algún objeto que no tenga valor económico, sino emocional, que por ahí está ahí? Yo me acuerdo ese escritorio, mira, hay una foto ahí atrás que trajimos para ilustrar un poco esta charla, la de allá. Sí. Ese escritorio para mí define mucho a Jorge, atiborrado de cosas, lleno de pelotudeces, lleno de cosas importantes, de papeles, de encendedores y de tabaco, de premios, de arte, de pequeños objetos. Era como todo gigante, mucho, las paredes todas llenas de... Digo, imagino que en ese lugar debe haber un montón de cosas que para ustedes pueden ser significativas o pueden generar recuerdos o cosas lindas que no valen por ahí ni 50 centavos, pero las ganas de estar ahí, de revisar, de recordar. ¿Qué tiene que lo de la coca? Creo que es desde la época de Página. No sé bien por qué. No sé si es un invento de él o de quién. Decía que traía buena suerte que te regalaran una coca chiquita de vidrio cuando sale el primer ejemplar de un diario. Mira, Entonces tiene varias que le fuimos regalando. varias coquitas de Varias cada coquitas, estreno, de sí. cada cosa. Hay una que es de plástico porque en ese momento, ya no me acuerdo, debe haber sido con crítica o algo, no se vendían más la de vidrio. Entonces fui y le compré una de plástico. O sea, usted Había. ni siquiera puede ir a agarrar esas botellitas de coca, de nada. No. Nada. ¿Y qué les pasa con eso? ¿Qué les genera? Yo ya medio como que me lo internalicé. Sí. Y bueno, nada, cuando será, será. O sea, hay que esperar, hay que tener paciencia. Sí, por momentos como que me olvido y por momentos digo, qué ridícula esta situación, ¿no? Como pasó un año y todo sigue ahí. No puede ser. Como me pasa eso, como mi frase es, no puede ser esta situación. Y como la gente desarma casas a los 6 meses, al año, ponele, pero no esto de que esté ahí todo cerrado sin poder entrar, ¿No puede entrar nadie ahí? no. Claro, qué loco, chicos, porque es la casa donde ellas se criaron. Claro. La casa que es de... Y viene una mujer que estuvo poco tiempo, y no es en contra de Elba, porque a mí Elba me cae fabuloso, No, qué sé claro. yo. Pero digo, viene una mujer que ocupa menos años en la vida de tu papá, y vos a esa casa, que era tu casa, que era la de tu papá, que viviste un montón de situaciones, que tenés un montón de recuerdos, no podés ingresar porque alguien lo decide, No, alguien nuevo en la vida de Vos tu viviste papá. toda tu vida con tu papá. Claro, O sea, fuiste parte de la vida O sea, de tu es lo que papá. corresponde, porque la ley dice Sí, eso y legalmente, obviamente claro, A mí me gustaría la saber. Nata eligió a esa Y mujer y eligió se casó eso. con esa mujer. Pero corro todo eso y me pongo un segundo en el lugar de las hijas y decís, che, qué bronca, es mi viejo. Ah, aparte de Qué la que bronca. dice que ella estaba viviendo en ese momento Claro. con el padre. Ella, Porque por razones más allá... personales había estado con el papá en el Más allá de los objetos de valor, saca eso. Hablo de los objetos de valor sentimental para las personas, los recuerdos, las gaseosas que le regalaban. Toda una vida. Claro, qué sé yo.